B. Procedimiento. Para calcular el desplazamiento traslacional o rotacional de un punto particular de una estructura estáticamente determinada, se deben efectuar los siguientes pasos. Paso 1. Calcular las reacciones y fuerzas internas de la estructura sometida a las cargas virtuales. Paso 2. Calcular las reacciones y fuerzas internas de la estructura sometida a las cargas reales. Paso 3. Resolver la ecuación de trabajo virtual para la estructura. Si la estructura tiene varios elementos, se deben sumar los aportes de cada elemento. Si se quiere conocer más de un desplazamiento, existen dos opciones: aplicar tantas fuerzas o momentos virtuales como desplazamientos se deseen calcular y resolver la ecuación de energía para cada desplazamiento suponiendo las otras fuerzas o momentos virtuales iguales a cero, o resolver el problema independientemente para cada desplazamiento traslacional o rotacional. Ejemplo: calcula el desplazamiento horizontal del punto C de la estructura mostrada. La estructura está compuesta por una columna de 3 metros de altura y una viga de 2.4 metros de longitud. Las secciones y cargas de los elementos se muestran en la figura. Paso 1. Calcular las reacciones y fuerzas internas de la estructura sometida a las cargas virtuales. Para calcular el desplazamiento horizontal en el punto C, se ubica una fuerza virtual F tilde en esa dirección. Para esta condición de carga se calculan las reacciones en los apoyos, planteando ecuaciones de equilibrio sobre la estructura completa. Se puede iniciar realizando la sumatoria de momentos en el nodo A para obtener la reacción CY igual a 1.25 F virtual. Posteriormente, la sumatoria de fuerzas en X y Y igual a 0 permite determinar a X igual a F virtual y a Y igual a 1.25 F virtual respectivamente. Las fuerzas internas en el elemento 1 se pueden calcular haciendo un corte a una distancia x1 para obtener el diagrama de cuerpo libre mostrado, el cual incluye las tres fuerzas internas que viajan dentro del elemento: axial P1 virtual, cortante B1 virtual y momento flector M1 virtual. Las direcciones de estas fuerzas no siguen ninguna convención de signos. Estas fuerzas se pueden calcular planteando ecuaciones de equilibrio como se muestra. Para el elemento 2 es más conveniente colocar el origen en el nodo C. Planteando ecuaciones de equilibrio sobre este diagrama de cuerpo libre, es posible obtener las fuerzas internas virtuales P2 virtual, B2 virtual y M2 virtual. Paso 2. Calcular las reacciones y fuerzas internas para la estructura sometida a las cargas reales. Para desarrollar este paso, primero se deben calcular las reacciones de la estructura real a X, CY y a Y, usando ecuaciones de equilibrio. Para determinar las fuerzas internas, se deben considerar los mismos tramos y orientación de fuerzas internas utilizados en el paso 1. Para el elemento 1, se obtienen las fuerzas internas mostradas haciendo sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas en X y Y. Similarmente, se pueden obtener las fuerzas internas del elemento 2. Paso 3. Resolver la ecuación de trabajo virtual. Para resolver la ecuación de trabajo virtual es útil resumir la información en una tabla. Las filas corresponden a los elementos o tramos considerados. Las columnas muestran el trabajo virtual interno por flexión, cortante y carga axial, que son las solicitaciones que aplican en este ejemplo. En la parte superior de la tabla se muestran las ecuaciones planteadas previamente para cada tipo de carga. La primera casilla corresponde a la componente del desplazamiento en C debido a la deflexión del elemento 1, la cual se puede calcular reemplazando las funciones de momento real M1 y virtual M1 tilde en la integral para flexión. Por simplicidad se supondrá que la fuerza virtual es igual a 1 kN. Esta suposición no afecta a los cálculos porque esta variable aparece en ambos lados de la ecuación de trabajo virtual. Esta integral va de 0 a 3 metros, que es la longitud del elemento 1. Al resolverla se obtiene un aporte de 67.5 sobre EI. La siguiente casilla corresponde a la componente del desplazamiento en C debido al cortante del elemento 1.
En este caso se reemplazan las expresiones obtenidas por la fuerza interna real B1 y la virtual B1 tilde en la integral correspondiente. El resultado es 18 sobre ASG. Este mismo procedimiento se aplica para completar las otras celdas de la tabla. Note que para el elemento 2 las integrales van de 0 a 2.4 metros. El aporte de cada tipo de carga al desplazamiento horizontal en C se obtiene sumando los valores para los dos elementos de la estructura. Finalmente, reemplazando los valores numéricos de EI, ASG y AE, se obtiene un desplazamiento horizontal del nodo C de 8.28 milímetros, de los cuales 8.20 milímetros corresponden a deformación por flexión, 6.75 por D a la menos 2 milímetros a deformación por cortante y 1.56 por D a la menos 2 a deformación por axial. Si se desea conocer el aporte de cada elemento en el desplazamiento total, basta con sumar los valores por fila. En este caso, el elemento 1 es el que más aporta al desplazamiento horizontal del punto C. Estos resultados pueden ser comparados con los obtenidos con el programa SAP 2000. Con este ejercicio concluimos el tema de métodos de energía.